Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 689 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, cuando la mentira divide la familia. Una familia quebrada, una bendición robada, un hombre huyendo de las consecuencias de su pecado. Génesis 27 nos enfrenta a una pregunta imposible de evitar. ¿Quién eres realmente? Una enseñanza impactante de César Vidal que revela cómo Dios cumple sus propósitos aún en medio del engaño, la ambición y el dolor. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda, ya podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, hemos llegado al capítulo 27 de Génesis y es un capítulo crucial realmente dentro del relato de Génesis porque se zanja por dónde va a ir el cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Teóricamente la promesa tendría que haber pasado por un primogénito que se llamaba Esaú, pero ya tuvimos ocasión de ver cómo cuando está embarazada y nota cómo contienden los niños en su seno, Rebeca va a ver a un profeta y el profeta le dice: mira, no te engañes porque el menor va a prevalecer sobre el mayor. Aquí realmente la promesa va a pasar por el menor. Rebeca no le dice ni palabra a su marido. Vamos a ver que esto tiene consecuencias. Y en un momento determinado, eso que percibe por la revelación del profeta Rebeca vuelve a repetirse cuando en un momento determinado Esaú está dispuesto a vender su primogenitura. Realmente no le ve mucho sentido a la primogenitura y está dispuesto a venderla, y efectivamente la vende, y además la vende por un simple plato de lentejas, por un simple plato de guiso. Y llegamos al momento en que Isaac envejece y, como dice el versículo 1, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, y decidió que había que pasar de alguna manera la legitimidad al heredero para continuar con las promesas, con el cumplimiento de las promesas. Este capítulo, aparte de ser un capítulo crucial, porque tenemos el desenlace de por dónde va a ir el cumplimiento de la promesa de Abraham, es un capítulo que también provoca muchas preguntas, porque este es un episodio que no es tan limpio ni tan noble como se supone que debería ser, y vamos a intentar responder a esas preguntas. Isaac sigue el principio de la primogenitura. Yo estoy viendo que estoy viejo, de hecho ni siquiera puedo ver. Seguramente la ceguera de Isaac no solamente era una ceguera de carácter físico, y por lo tanto yo aquí me limito a aplicar el principio de la primogenitura. La promesa que Dios le hizo a mi padre pasa a mi hijo, igual que me pasó a mí, Isaac, que era hijo único, en mi caso va a pasar al primogénito. Es la manera en que pasa la herencia entre nosotros, de manera que yo voy a aplicar aquí el principio de primogenitura. El cómo sea mi hijo, el hecho de que Esaú sea carnal, es algo que no me importa. Aquí, evidentemente, lo que sería de alguna manera la costumbre legal es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Y yo ya tengo 123 años y no me puede quedar mucho tiempo en este mundo. De manera que vamos a consagrar el principio de la primogenitura, porque eso es lo verdaderamente importante, y además lo vamos a hacer con cierta solemnidad, y como suele pasar en los relatos que hemos visto de Génesis, esa solemnidad suele estar unida a una comida. De manera que, como dice el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. De manera que vamos a zanjar esto. Yo no sé el tiempo que me queda, pero no creo que vaya a vivir tanto como mi padre Abraham, y vamos a celebrarlo.
Eres un cazador, tráeme caza, tú sabes cómo me gusta que se prepare la caza, comemos y en el curso de la comida, al final de la comida, yo te bendigo antes de que muera y quedas consagrado como mi sucesor. Y aparentemente este es el plan. Y aunque la cuestión es espiritual, a Isaac le pesan más otras consideraciones. Le pesa mucho más el seguir la legalidad de la primogenitura y le pesa mucho más que además le caía muy bien Esaú. No sabemos si Esaú hubiera sido el segundo, hubiera sido el segundo, bien digo, cómo se lo hubiera tomado. Pero el caso es que Esaú es el primero, y a mí me gusta Esaú. Yo no me identifico con ese hijito blandito que tengo en plan tierno, que es el segundo, que es Jacob, que claro, así se lleva de bien con su madre. A mí me gusta cómo es Esaú, que además es un personaje que tampoco es como yo. En buena medida casi es ese hijo que ves y que ha hecho lo que tú no puedes hacer y te sientes orgulloso porque tu hijo es como a ti te hubiera gustado ser, pero resulta que es él. Y aparentemente esto está zanjado. Esto no acaba ni de empezar. Versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Mira, entérate de que esto es lo que pasa. Yo estaba escuchando detrás de la tienda, no detrás de la puerta, pero sí en la tienda, y tu padre ha llamado a Esaú y le va a pasar la primogenitura, le ha dicho que vaya a cazarle algo, lo van a celebrar así. Bueno, pues tu padre no se va a salir con la suya. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob, te lo digo claramente, no puede pasarle la bendición a tu hermano Esaú. No la va a pasar. Rebeca le podía haber dicho, entre otras cosas, porque a mí un profeta, cuando no habíais nacido, ya me había revelado lo que había sucedido. Rebeca parece que es más significativa en los relatos del Génesis por sus silencios que por lo que dice, y por sus acciones más que por aquello que silencia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a engañar a tu padre, y esto de una manera muy clara. Te vas ahora mismo al rebaño, me enganchas un par de animalitos, yo se los preparo a tu padre como sé que le gusta y te va a bendecir a ti. Y la reacción inmediatamente de Jacob, y esto dice mucho de cómo era la familia, es, eso yo no lo veo claro, pero no tanto porque esté mal, sino porque a ver lo que me va a caer. Fíjense el versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. No dice, vamos a ver, que se puede descubrir perfectamente quién es quién. Yo tengo muy poco vello, mi hermano es piloso, es velludo, y entonces como de pronto diga papá, ven un momentito para acá y me pase la mano por las manos, los brazos, etcétera, me va a descubrir y entonces me voy a traer una maldición. No dice, hombre, ¿cómo vamos a hacer esto con papá? O sea, aparte de que es mentira, resulta que es ciego. Es que no le podemos hacer esto, mamá. O sea, el hombre le vamos a mentir y encima le vamos a mentir aprovechándonos de que está en una situación de debilidad. Que suena mucho a eso de, como papá está muy enfermo, que firme los poderes en el banco para que podamos sacar el dinero de la cuenta corriente. Cuando todavía puede firmar, que firme. No, aquí Jacob no pone ningún tipo de escrúpulo moral. La única objeción que pone es, ojo, mamá, que estamos jugando con fuego. A ver si papá de pronto me pide que me acerque, me toca y dice, tú eres Jacob, y entonces lo que me acarreo es una maldición. Y por supuesto, Rebeca, que está dispuesta a seguir adelante con su plan, tranquiliza al niño. No te preocupes, papá está tan tonto que el dinero del banco se puede sacar tranquilamente, ni se va a enterar. Además está ciego, ni sabe lo que firma. Cree que está firmando
el servicio de la luz y le vamos a dejar las cuentas vacías. Versículo 13, y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. No te preocupes, yo asumo cualquier tipo de problema, yo cargo con la responsabilidad, tú tráeme los cabritos, que vamos a seguir de acuerdo con el plan. Y dice el versículo 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Esto aparentemente va a ir bien, ¿eh? Tú me traes los cabritos, yo los cocino como sé que le gustan a tu padre, no te preocupes, te voy a poner en las manos y en la parte del cuello que va descubierta. Las imágenes que se conservan de esa época describen a la persona vestida con una especie de vestido, con una faldita, y llevaba una parte que estaba al descubierto a la derecha, entre otras cosas porque la derecha era una mano que se utilizaba más, tampoco es que fueran muy sofisticados a la hora de realizar las vestimentas, la mano derecha, que es la que se utiliza, tenía toda esta parte descubierta, y claro, con esta parte descubierta, pues viene papá, me pone la mano en el cuello, en el hombro y lo va a descubrir. Bueno, nota pequeña de hasta qué punto los relatos de Génesis son muy exactos en lo que están contando. No te preocupes que no va a pasar. Yo te pongo ahí un vello y cuando llegue tu padre empieza a tocarte por ahí, te coge las manos y va a ver que eres Esaú. Y le da los guisados y el pan. Jacob no las tiene todas consigo. Va a intentar, ahora cuando entra delante de su padre, no mentir o no pillarse demasiado los dedos. Lo va a intentar inicialmente. Y, de hecho, hay un momento que tiene que seguir adelante, pero efectivamente va a intentar, esto además se ve bastante bien en el texto hebreo, no está tan claro en la traducción al español, pero va a intentar, en la medida de lo posible, que no diga una mentira muy grande por lo que pueda suceder. Y dice así a partir del versículo 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Fíjense en la pregunta, porque esta pregunta que formula aquí Isaac es bastante más importante de lo que parece a primera vista. La pregunta de Isaac no es ¿cuál de mis dos hijos eres? Va a tener dudas un poco más adelante. Pero la pregunta es ¿quién eres? Lo que vamos a ver en los próximos meses es que la gran pregunta de la vida de Jacob, que no se contesta bien durante años, es exactamente tú quién eres, Jacob. ¿Tú eres un sinvergüenza, un estafador y un aprovechado? ¿O eres un personaje que realmente quiere seguir los pasos, sobre todo de tu abuelo Abraham? ¿Quién eres? Y veremos cuando lleguemos casi al final de la historia de Jacob, cuando Jacob ha pasado ya por muchas peripecias y ha demostrado a veces que le ha cogido el gusto a engañar al prójimo, que en un momento determinado va a combatir con Dios y Dios le va a tener que dejar cojo para que sepa realmente quién es. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Moisés lo está dejando aquí claro desde el principio. El problema de Jacob es quién eres exactamente, como el problema de todos nosotros es quién somos exactamente. Hay un dicho de un filósofo que decía que en Juan hay siempre tres personas. Quien dice Juan puede decir Luisa o puede decir José. Una, la quien se cree Juan que es. Otra, cómo ven los demás a Juan. Y una tercera, que es quien verdaderamente es Juan. Y en muchas ocasiones vivimos en el intento de ser algo que no somos, o la gente hace un análisis de nosotros que tampoco se corresponde con la realidad, porque el Juan verdadero, o el Manolo verdadero, o el Héctor verdadero, es alguien que realmente conoce a Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos quién somos realmente. Si somos la apariencia que nos gusta dar, si somos lo que ven los demás, porque a lo mejor tenemos cierta habilidad a la hora de engañarlos,
o si somos otro ser y cómo ese ser real se corresponde con Dios. Y la pregunta de Isaac es la pregunta que durante muchos años se tendrá que hacer Jacob y que va a contestar durante muchos años mal. Al final no, les estoy haciendo un spoiler, como dicen ahora, del relato, pero efectivamente es la pregunta esencial: ¿quién eres? Respuesta de Jacob, mintiendo, pero intentando no mentir del todo, y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate. Y aquí ahora viene en hebreo una cosa muy curiosa, porque no dice come de mi caza, como traduce aquí, sino come de esta carne. Es decir, como si a Jacob le pesara tanto el hecho de tener que decir que soy Esaú, soy tu hijo, he hecho lo que me has dicho, que sin embargo no es capaz de mentir sobre lo que le trae al padre. Y lo que le traigo es un cabrito, que en fin, no es un animal que se cace, como todo el mundo sabe. Intento decir algo, por lo menos alguna frase que sea verdad en lo que le acabo de decir a mi padre. Te lo traigo para que me bendigas. Isaac desconfía por dos razones. Primera, versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Esto es sorprendente. Yo sabía que como cazador eras muy avezado, pero vamos, es que no has tardado nada en encontrar el animal, matarlo, desollarlo, etc. Esto es prodigioso. Y entonces Jacob le responde, y le responde de una manera que en vez de tranquilizar a Isaac todavía le provoca más sospechas, porque le dice: y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Meter a Dios en las cosas que no hacemos bien, desgraciadamente, es muy común. Y a veces tiene el efecto contrario, es verdad. Hay gente que apelas a Dios en lo que estás diciendo, hombre, si lo dice por Dios, pues será verdad. Pero claro, si tú eres un personaje absolutamente impío, al que no le importa a Dios un comino, y de pronto dices: Jehová tu Dios hizo que la encontrase, a poco espabilado que sea el que tienes delante, desconfía de ti. Mi hijo Esaú hablando de Dios, mi hijo Esaú diciendo que ha encontrado rápido la caza porque Jehová mi Dios ha hecho que la encontrase. Uy, qué raro es esto. Isaac era ciego, pero no tonto. De manera que lo que viene a continuación es muy claro, versículo 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Esto de que menciones a Jehová mi Dios, no me quedo yo muy tranquilo, todo lo contrario. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Cuando aquí dice la voz, no está diciendo en el texto hebreo que lo que sonaba era el tono de voz de Jacob. Tenían dos tonos de voz muy distintos, y bueno, en un momento determinado oigo a mi esposa y oigo, pues no sé, la voz de mi madre, si viviera todavía, y las identifico porque son distintas. No es lo que dice el texto. Da la sensación, tal y como está aquí traducido. Pero cuando habla de la voz, está hablando no del tono de voz, no del timbre de voz, sino de la manera en que hablas. El habla tuya no es nada más que el habla de Jacob. Tú has mencionado a Jehová tu Dios. Eso en Jacob me lo creo. Eso en Jacob me encaja. En Esaú, vamos, ni hablar. Pero las manos que tienes es verdad que son las de Esaú. No sabe que la madre le ha puesto por ahí un trozo de piel de cabrito, está velludo y entonces parece que efectivamente es Esaú. Y como dice el versículo 23, y no lo conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? De nuevo, desconfiando, y Jacob le miente descaradamente y respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame
hijo mío. Estamos a punto de consumar el engaño y, por supuesto, como sucede cada vez que hay un pacto de este tipo, pues lo que sucede es que efectivamente lo sellamos con una comida. Esto es algo bastante claro. Bueno, pues hijo, todo ha estado muy bueno, acércate y bésame. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, y en ese momento lo bendice. La bendición es muy sencilla. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición es una bendición sencilla. Primero está lanzando una bendición de tipo material, que disfrutes de aquello que crece gracias al rocío del cielo y a la abundancia de la tierra, y que tengas una abundancia de trigo y de mosto. Es una bendición absolutamente material. Es una bendición también de independencia y de libertad, que sean otros pueblos y otras naciones los que se inclinen a ti, y si tienes hermanos, que efectivamente tus hermanos sean los que se inclinen ante ti y no tú ante tus hermanos. Y al mismo tiempo es una bendición que, en tercer lugar, lleva bendición o maldición. Puedes tener la seguridad de que aquellos que te bendigan serán benditos y aquellos que te maldigan serán malditos. La bendición es muy sencilla, pasa a través de Jacob desde este momento y confirma la revelación que ante el profeta ha recibido Rebeca, y confirma también la venta absolutamente impía de la primogenitura que ha hecho Saúl. ¿Y qué sucede después de eso? Bueno, pues ahora viene la parte complicada. Jacob se va, seguramente sin terminar de creerse del todo lo que ha sucedido, porque esto ha ido muy bien. Su madre Rebeca estaría alborozada viendo lo bien que ha salido el engañar a mi marido, y en ese momento llega Esaú. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. Ni palabra de Jehová tu Dios, ni era para esperarlo. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Recuerda que había una primogenitura en estos momentos, por lo que pueda derivar de eso. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. El término que aparece en hebreo y que aquí se traduce como se estremeció en el versículo 33 es un término muy duro, muy fuerte. Es el de la persona que de pronto descubre algo que no se esperaba, en este caso que le han engañado miserablemente, y eso le provoca un temblor. Le provoca un temblor como diciendo, ¿pero qué está sucediendo? Yo he visto ese tipo de temblores en gente que de pronto veía aparecer lo que no esperaba, se encontraba con una situación de pánico, no sabía cómo enfrentarse ante una crisis y de pronto se colocaba así. Se estremeció, es una traducción bastante débil en relación a lo que sintió Isaac. Y Isaac en ese momento se queda horrorizado porque dice, ¿quién se ha llevado la bendición? Porque yo le bendije y será bendito. Habría que traducirlo más bien como yo lo he bendecido y bendecido se va a quedar. Esto no tiene marcha atrás, esto no tiene vuelta atrás. ¿A quién le he entregado yo la bendición que a mí me entregó mi padre Abraham? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y, por supuesto, a Esaú lo que le preocupa en ese momento no es ni mucho menos si alguien se ha llevado la bendición que Dios le prometió a Abraham, si se ha roto la cadena de las promesas de Dios a Abraham. A él lo que le preocupa es que me he quedado sin herencia. Papá, alguien te ha hecho firmar un documento, ha vaciado las cuentas en el banco, no tengo nada, pero ¿qué sucede?
Versículo 33. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño, ¿por qué se ha tenido que ser Jacob si yo lo veía venir? Y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? No, Esaú no se apoderó de tu primogenitura. Tú vendiste tu primogenitura por una cantidad miserable. Y ahora de pronto te das cuenta de que eso tiene consecuencias. De que no es que tu hermano le haya engañado, sí, claro que ha engañado a tu padre, pero es que tú despreciaste eso hace años. Es que a ti no te parecía importante. Es que puesto a llenarte el estómago con un guiso de lentejas o mantener la promesa de Abraham, a ti lo que te importaba en ese momento era el guiso de lentejas y no todas estas tonterías de la tradición, la transmisión de la promesa, etcétera, etcétera. Eso no vale lo que vale un guiso de lentejas. No te la ha arrebatado. Tú se la vendiste porque eras profano. Y eso no tiene ya remedio. Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Como dice un refrán español, a buenas horas mangas verdes. A buenas horas lo lamentas, a buenas horas lo lloras, a buenas horas te entristeces por ello. Durante todo este tiempo no te ha importado. Lo vendiste además por una cantidad miserable, por el placer de un momento de llenarte el estómago. Bueno, estás cosechando lo que tú sembraste. Y desgraciadamente a lo largo de nuestra vida hay muchas veces en que hacemos eso. Cuando el autor de la carta a los Hebreos dice que no seamos profanos como Esaú, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, está diciendo algo que también se puede producir en nuestra vida. No damos en absoluto importancia a las cuestiones espirituales a las que tendríamos que dar importancia y por el contrario consideramos que lo material tiene una prioridad. Y en un momento determinado eso tiene consecuencias en tu vida. Te casas con una persona por interés económico. Hombre, no es que no te guste esa mujer o no te guste ese hombre, pero no estás pensando en construir una vida de matrimonio de 2 personas juntas que caminan delante del Señor. Hay otros intereses, por ejemplo, entrar en la buena sociedad o tener un cierto desahogo económico o sentirte que estás más atendido o más protegida, y luego ese matrimonio no funciona bien. A veces los matrimonios de conveniencia funcionan bien, pero hay veces que son un auténtico infierno en la tierra. Y entonces viene el llanto, y viene el lloro, y viene el lamento. Pero fue lo que tú decidiste. En un momento determinado decides que vas a iniciar una relación de pareja porque la chica es muy guapa o el chico es muy guapo. No tengo nada en contra de las chicas guapas, me parecen una bendición de Dios, ni tampoco nada en contra de los chicos guapos. Pero no son una razón para comenzar una relación de pareja. Si acaso para tener una amistad, ir a jugar al tenis juntos, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, pero no para iniciar una relación de pareja. Pero la inicias porque la chica es muy guapa y te gusta estar con ella, o lo inicias porque el chico, pues en fin, tiene un saque de tenis estupendo y te gusta. Y luego eso tiene pésimas consecuencias. Bueno, pero tú preferías eso. ¿Te gustaba enseñar a la chica cuando la llevabas sentada detrás de ti en la moto? ¿O te gustaba presumir del chico que tenía un saque fantástico de tenis? Simplemente estás recogiendo lo que has sembrado. De pronto decides que en vez de tener una vida de familia como la que tienes que tener y dedicar tiempo a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, quizá a tus padres si todavía viven, es mucho más importante ganar mucho dinero para poder cambiar de automóvil con más rapidez de la que lo haces.
Y de pronto un día descubres que estás solo. No tienes relación con tus hijos se han hecho mayores, no aparecen por casa ni a tiros. Tu marido o tu mujer es un extraño con el que quizá compartes cama, quizá por lo menos dormitorio. En el caso de tus padres, bueno, ni has vuelto a verlos, ni cosa parecida, y de pronto un día te sientes solo. Es más, esto sucede no poco a poco. De pronto un día estás sentado en el sofá, viendo la televisión, y parece que se te cae encima un bloque de granito y te sientes espantosamente solo. Pero es lo que has estado cultivando durante años. ¿Por qué tendría que extrañarte? ¿Qué relación has tenido con tus hijos durante años? O con tu mujer, o con tu marido. Y de pronto cuando esto sucede, ¿por qué te sorprende? ¿No es a fin de cuentas lo que has querido hacer, Esaú? ¿No has preferido un plato de lentejas a la primogenitura? Pues esto es lo que hay. Isaac, que de todas formas, aunque sea un padre que en algunos aspectos deja mucho que desear, y le entusiasma como era el niño Esaú, brutote, cazador, en fin, a lo bestia, justo lo que yo no he sido nunca, pero a mí me hubiera gustado ser como Esaú, y Esaú lo ha sido, y entonces le quiero más. Por supuesto quiere a su hijo y pronuncia una bendición, pero la bendición está limitada, porque al final la verdad es que nosotros mismos en buena medida limitamos cualquier bendición con la vida que hayamos llevado. Y dice en el versículo 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Quisiera decir que el versículo 39, tal y como aparece traducido en la Reina Valera, es equívoco. No es propiamente lo que dice en hebreo. En hebreo es un versículo muy ambiguo, muy equívoco, porque la palabra que aparece, parece una palabra que es una preposición en hebreo, que es mi, y mi lo mismo significa de, que significa apartado de. Con lo cual, lo que aquí le está diciendo Isaac a Esaú, no crean ustedes que está tan claro. Uno diría, tal y como está la traducción de Reina Valera, de que vivirás del rocío de los cielos de arriba, que le está asegurando a Esaú que efectivamente la agricultura será algo de lo que disfrutará, pero tal y como está en hebreo puede significar que vivirás de o que vivirás apartado de él. Y seguramente significa eso, porque la tierra histórica de Esaú, que es Edom, que corresponde con parte de lo que ahora es Jordania, no es una tierra de agricultores, es una tierra desértica. Y aquí, efectivamente, Isaac haría un reconocimiento primero de que esto ni lo vas a tocar, hijo. Tú, en realidad, vas a vivir por la espada. E incluso vas a tener una época en que tanto tú como tus descendientes van a servir a tu hermano. Pero sí hay algo que te puedo asegurar, y es que en un momento determinado serás fuerte y te quitarás de encima el yugo de tu hermano, lo cual históricamente se cumplió. Y aparece a lo largo del Antiguo Testamento, pero también en la época del Nuevo Testamento. Podemos bendecir material y espiritualmente a nuestros hijos. Isaac decidió que en el caso de Saúl las bendiciones iban a ser materiales y al final no le quedaron ni las bendiciones materiales por cómo se movió con él. ¿Y qué pasó con Esaú? Pues hombre, no hay que ser un genio para imaginárselo. Versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. No nos equivoquemos, no está diciendo no lo voy a matar hasta que muera papá, no sea que papá se lleve un disgusto, sino no lo voy a matar hasta que muera papá, no sea que papá me maldiga y no me quede ni siquiera lo que me ha dicho. De modo que aunque yo lo mataría ahora con mucho gusto, porque claro, la única manera de que yo pueda recibir la bendición es que aquí no haya más herederos, y aquí hay otro más y se ha llevado la bendición. Y por supuesto, si quiero que en algún momento eso revierta en el futuro, lo tengo que matar, no hay otra salida. Mi hermano Jacob, por un plato de lentejas, no va a aceptar devolverme la primogenitura.
pero no me puedo arriesgar a matarlo ahora. Papá todavía está vivo, aunque quizá le quedan un par de noticiarios nada más, y por lo tanto tengo que esperar. Porque si lo mato con papá vivo, lo mismo me cae una maldición que sea peor que este simulacro de bendición que ha pronunciado sobre mí. ¿Y qué pasa entonces? Versículos del 42 al 46. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? En estas palabras hay bastante de lo mal que se ha desarrollado la vida familiar de Isaac, de Rebeca y de los dos niños. Por supuesto, Rebeca se entera de lo que piensa Esaú, porque seguramente Esaú iría diciendo: en cuanto que pueda, mato al canalla de Jacob. Jacob ya me engañó 2 veces. En cuanto que desaparezca mi padre, que le queda muy poco porque ya está ciego y no se entera, le degüello. Y claro, estas cosas corren. Siempre hay alguna vecina caritativa que te cuenta algo para que te dé un disgusto. Es algo propio de todas las culturas, ¿eh? Si de pronto tu marido te engaña, no te preocupes, que te vas a enterar. Siempre hay un alma caritativa que te lo va a decir, y viceversa. Y por supuesto, alguien debió de llegarle a Rebeca, como dice aquí, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, decir: oye, que sepas que tu hijo mayor, en el momento en el que desaparezca su padre, se va a llevar por en medio a su hermano. Y llama a Jacob y dice: mira, tu hermano Esaú está hecho una fiera con lo que ha sucedido, lo único que parece que le calma un poco, que se consuela, es que te va a matar un día. Y efectivamente la idea de que te va a matar, eso le tranquiliza. De modo que vamos a hacer una cosa, hijo, hazme caso. Tú te vas con tu tío, te vas con mi hermano Labán, Harán, te quedas allí unos días, como dice el versículo 44, a tu hermano se le pasa y vuelves. Sí, unos días. El exilio sabes cuándo lo empiezas, pero no hay quien sepa, salvo Dios, cuándo se acaba. Cuando acabó la Guerra Civil Española, el 1 de abril de 1939, centenares de miles de españoles del bando republicano se fueron de España convencidos de que iban a volver enseguida, porque ahora va a empezar la Guerra Mundial, y entonces los aliados van a vencer a Hitler, que es un aliado del general Franco. En 4 días estamos de regreso en España. Los que tuvieron suerte volvieron 30 años después, cuando se declararon prescritos los delitos de la guerra civil. Otros murieron simplemente en el extranjero. Y algunos quizá regresaron los hijos, los nietos, etc. Tú inicias un exilio, piensas, esto va a ser cosa de 4 días, y es posible que no vuelvas. Pero Rebeca, o porque se lo quería creer, dice: bueno, tú te vas, va a ser cosa de algunos días, se pasó décadas, pero va a ser cosa de algunos días, a tu hermano se le pasa y entonces regrese. Entonces yo te aviso, porque voy a estar viva, esto no va a durar mucho, ¿eh? Yo no soy una jovenzuela, como tampoco lo es tu padre, pero vamos, esto va a ser cosa de unos días y entonces yo te aviso y ya vuelves. Porque como dice el final del versículo 47, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Vosotros ambos son tu padre y tú. Esaú tiene la idea de que en el momento que muera tu padre te mata, y lo va a hacer en el mismo día. De manera que, como no tengo ningún interés en enterrar a tu padre y en enterrar a ti el mismo día, márchate, esto va a durar poco, en el momento en que se le pase yo te llamo y vuelves. Bueno, y toda esta historia, ¿cómo se la cuentas a tu marido?
al que llevas ocultando y mintiendo desde hace décadas y décadas. ¿Cómo le cuentas a tu marido que una vez fuiste a un profeta y el profeta te dijo que era Jacob el que iba a recibir la promesa y no le has dicho una palabra en décadas? ¿Cómo le cuentas a tu marido, suponiendo que tu hijo Jacob te lo contara, que es posible, que Esaú vendió la primogenitura, pero tú no le has dicho absolutamente nada? Pues tengo que mentir, porque como no he hecho nada más que mentir a mi marido y ocultarle cosas durante años, ahora tengo que contar una mentira más. Tengo que justificar que Jacob se va. Además, no le quiero dar un disgusto. Hay muchas mentiras que con eso de no dar un disgusto, bueno, parece que quedan casi justificadas. Y dice el versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Esto es verdad. Las mujeres de Esaú me traen por la calle de la amargura. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Verás, el niño Jacob se ha ido no porque yo te he estado ocultando cosas durante décadas, no porque nadie te ha dicho todo lo que sucedía con los dos hermanos y la primogenitura, no porque Jacob, instigado por mí, te ha mentido y su hermano está que se sube por las paredes. No, esto sucede porque en realidad yo quiero que Jacob haga pues lo mismo que hizo Abraham contigo, que encuentre una buena chica por allí, porque ya sabes cómo son las cananeas. Hay bastantes enseñanzas en este pasaje. Voy a señalar 7, por supuesto puede haber alguna más, pero estas me parece que son importantes. Primero, la falta de comunicación en el seno de una familia es fatal y suele tener consecuencias trágicas. Si Rebeca le hubiera dicho desde el principio a Isaac, oye, que sepas que aquí ha nacido primero Esaú, y a ti Esaú te cae muy bien, pero ya te adelanto que no va a pasar por ahí la primogenitura. ¿Y eso por qué? ¿Porque a ti te gusta Jacob? No, porque cuando estaba embarazada, como los niños no paraban de armar lío en mi seno, fui a ver a un profeta y el profeta me lo dijo. Pero Rebeca no ha dicho nada. ¿Para qué vamos a tener problemas con Isaac, que además es muy sensible, es hijo único? En fin, los hijos únicos son muy complicados. De manera que dentro de la relación matrimonial ocultamos y mentimos. Pasa también con los padres y los hijos. Que sepamos, Jacob no le dijo nada, ni siquiera a su madre, de que Esaú le había vendido la primogenitura. De manera que la madre no puede hacer valer tampoco el hecho de que, bueno, pues es que le vendió la primogenitura, es que la ha despreciado, es que no le importa. No, tiene que pensar en otra mentira, porque claro, las mentiras van pariendo mentiras que a su vez paren más mentiras. Y la falta de comunicación dentro de una familia y el ocultar y el mentir es fatal, fatal. Segundo, los hijos pueden ser bendecidos por nosotros, si Dios quiere, tanto material como espiritualmente. Pero tenemos que dar una prioridad a lo espiritual. Porque lo material, en última instancia, es algo que puede venir más allá de lo que hagan los padres. Está muy bien que los padres bendigan a sus hijos materialmente, no tengo la menor duda al respecto. Pero tiene que haber una prioridad espiritual. Porque si no, de pronto te sale un niño como Esaú, que le importa un pimiento lo espiritual, y que su hermano de pronto dice, Jehová tu Dios, y dices, ese no es Esaú. Lo cual dice mucho de lo que era Esaú. Y cuando, lamentablemente, es verdad que no todos los hijos tienen la misma sensibilidad, pero deberíamos intentar bendecirlos de las dos maneras y darnos cuenta de que además lo espiritual tiene una prioridad. Tercero, y esto es algo difícil de asimilar, pero innegable, a veces nuestra desgracia es utilizada por Dios para bendecir a otros. Que se lo digan a Isaac, que se había quedado ciego, que se lo digan a Esaú, que se quedó sin la bendición. Y esto es algo que deberíamos saber aceptar. A veces nos produce amargura, nos produce resentimiento, etc. Pero en ocasiones la desgracia que sufrimos y que tiene sus razones es utilizada por Dios para bendecir a otros.
incluso a nosotros, si somos capaces de entenderlo. Cuarto, a lo largo de esta vida es absolutamente indispensable que nos preguntemos quiénes somos. Nos preguntamos en muchas ocasiones el dinero que tenemos en el banco, la posibilidad que tenemos de comprar una casa, si es muy arriesgado hacerse con un nuevo automóvil, etcétera, etcétera. Pero posiblemente una de las preguntas más esenciales, o quizá la primera pregunta esencial, es ¿quiénes somos? ¿Quién eres? Y siendo quién eres, ¿en qué situación estás? ¿Eres una persona perdida que necesita desesperadamente, pero desesperada e ineludiblemente, ir a Cristo para obtener salvación? ¿Eres una persona que quizá sí es salva, pero tiene una desorientación total y absoluta? ¿Eres una persona que pone sus prioridades en lo espiritual o eres una persona que pone sus prioridades en que me vean, me consideren y me den? Porque quiénes somos dice mucho. Y vamos a tener ocasión de ver una y otra vez cómo Jacob no estaba dispuesto a enfrentarse con quién era. Y eso tuvo muy malas consecuencias durante décadas. Quinto, Dios siempre cumple sus propósitos. Podemos intentar enredar las cosas al máximo. Podemos intentar que no los cumpla. Podemos intentar torcer la mano de Dios para que cumpla con nuestros propósitos, pero lo que se acaba cumpliendo siempre son los propósitos de Dios. Y el caso de Esaú y Jacob es evidente, aunque esto todavía vaya a durar varios capítulos. Sexto, Dios cumple sus propósitos a pesar de nuestro pecado. Y en este sentido, el hecho de que Rebeca hiciera lo que no debía y Jacob hiciera lo que no debía, no en absoluto impidió que Dios cumpliera sus propósitos, que era que la promesa pasara a través de Jacob. Pero, séptimo, ese pecado, a través del cual Dios también puede hacer que se cumplan sus propósitos, no libra de consecuencias a aquellos que cometen el pecado. Cuando Jacob, haciendo caso de mamá, Rebeca, decide mentir a papá Isaac, de ahí no sale satisfecho y disfrutando de la promesa. No, tú has mentido a tu padre. Tú has permitido, además, que tu madre actuara así con tu padre. No hay un solo momento en el que Jacob le diga, pero mamá, esto no se puede hacer. Pero papá está ciego. Pero esto es incluso una falta de respeto. Es verdad que a mí me ha vendido Esaú la primogenitura, pero esto no puede ser así. Vamos a hablar con papá, se lo contamos. Cuéntale la profecía. Haz algo, mamá, pero no podemos actuar así. Estamos mintiendo a un pobre viejo ciego que es tu marido y mi padre. Jacob no lo hace. Lo único que me preocupa es a ver si se va a enterar papá y me va a maldecir y esto va a ser todavía peor. Porque si estoy sin bendición, pero si encima me fulmina una maldición, ya me destrozó la vida. Bien, ese pecado no deja de tener consecuencias. Rebeca la tiene enseguida. No verá a su hijo Jacob más. Y es algo tremendo. Y en el caso de Jacob, Jacob emprende un exilio que iba a durar algunos días y que se extendió a lo largo de décadas. Dios no condona jamás, no legitima, no respalda el pecado. Puede que incluso a través del pecado, ese pecado no pueda impedir ni frenar que se cumplan sus propósitos. Pero Dios no bendice el pecado, ni lo disculpa, ni lo respalda. Y efectivamente esto es muy evidente. Nos quedan 2 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dime, Elsa. ¿Qué implicaba la promesa? Es decir, tal vez yo debería saber la respuesta, pero ¿qué implica que es solo ser el primogénito? Porque, digamos, ahorita en la lectura, el hijo, el que era el segundo, dice, porque Jehová, y el otro dijo, este no es mi hijo, ¿por qué me está hablando de Dios? ¿Qué implicaba? ¿Era fortaleza física? ¿Por qué tan testarudo Isaac? Bueno, vamos a ver.
hay dos aspectos. Un aspecto que Abraham pudo intuir borrosamente, Isaac no sé si pudo intuir ni siquiera borrosamente, Jacob sí llega a intuir al final de su vida, a verlo con más claridad, es que de esa descendencia vendría el Mesías y con él la salvación. Abraham se entera por lo menos de que va a venir algo que bendecirá a toda la humanidad, a las naciones. Seguramente no vio más allá de eso. Por cierto, tengo que hablar hoy al principio de la predicación del culto sobre este tema. Isaac posiblemente ni eso. Jacob, al final de su vida, como lo veremos al final de Génesis, ya sabe que va a haber un Mesías que vendrá y que además no solo ha venido a través de Abraham, Isaac y Jacob, sino también de Judá. Y eso es algo que resulta prodigioso porque al final de Génesis incluso Jacob señala con exactitud la época en que vendría el Mesías. Aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo. Y dice el momento en el que va a venir y efectivamente la profecía se cumplió. De manera que esa parte es la parte importante. Eso va unido a otro tipo de bendiciones que seguramente para Abraham, Isaac y Jacob eran muy importantes, que vieron con más claridad, pero que en ellos no se cumplieron, como es, por ejemplo, la posesión de la tierra. Cuando Abraham muere, él solamente tiene un trocito pequeño de tierra que es suyo, que es la tumba en Macpelá de Sara, que además le ha comprado a los hititas. Cuando muere Isaac, tiene la tumba de la madre. Se acabó. Y Jacob ni siquiera va a morir en esa tierra. Va a acabar muriendo en Egipto, como tendremos ocasión de ver. De modo que ese aspecto de la promesa, que seguramente a ellos les apelaba mucho, era absolutamente secundario y no lo vieron en vida. Pero el aspecto fundamental, que es ir determinando la línea a través de la cual acabará llegando el Salvador del mundo, sí es enormemente importante, porque Dios va haciendo una selección y un acotamiento del, por así decirlo, árbol genealógico del Mesías. No va a venir de cualquier tribu o de cualquier familia, va a venir de la de Abraham. No va a venir a través del primogénito de Abraham, Ismael, va a venir a través de Isaac. No va a ser de Esaú, que es el primogénito, va a ser de Jacob. Y cuando Jacob tenga 12 hijos, no va a ser de cualquiera de los hijos, va a ser de Judá. Y así se va a ir estrechando la línea hasta el nacimiento de Jesús. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y nos vemos. Bien, dime. No, la pregunta es, cuando se pierde la primogenitura es sobre un plato de lentejas. Cuando se entrega la primogenitura es también sobre una comida, un guiso. Sí, pero vamos a ver, el guiso no es el pago que le da Jacob a Isaac para que le dé la primogenitura. Ahí la comida tiene el mismo sentido que cada vez que hay un pacto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hace un pacto con Abimelech, Isaac, que lo vimos la semana pasada, lo celebran con una comida. Es decir, la comida tiene un papel de estrechar relaciones. Y eso se ve mucho, es muy típico de la época de los patriarcas. Fabiola hubiera sido muy feliz en esa época, ¿no? Porque le encanta organizar comidas y todo, hubiera vivido inmensamente dichosa en esa época. Entonces, el sentido de la comida ahí no es que con la comida compras la primogenitura, no. Hay una bendición, hay un reconocimiento de la primogenitura y entonces eso lo celebramos con una comida. Y es algo que se repite muchas veces. Yo he intentado enfatizar cada vez que el pacto va sellado con una comida, porque no solo es en términos espirituales, sino incluso meramente materiales. Nos vamos a llevar bien, nosotros no te vamos a dañar a ti, tú no nos vas a dañar a nosotros, Isaac, ahora tenemos un banquete. Es algo bastante común. Sigue siendo común
en determinadas poblaciones de Oriente Medio. Y a veces el banquete está bastante bien, tengo que añadir. En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho. Palabras que chocan contra la oscuridad, preguntas que nadie se anima a mirar, historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.